¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver dos tejidos conectivos especializados que son el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Son dos tejidos que están estrechamente vinculados y lo vamos a ver cómo a lo largo de la clase. ¿Se acuerdan cuando veíamos tejido conectivo y lo clasificábamos? Justamente al final veíamos que el tejido conectivo del adulto se caracterizaba o se clasificaba también como tejido conectivo especializado en el que entraban el adiposo, el sanguíneo, el linfático, el cartilaginoso y el óseo. Justamente, como les decía, vamos a hacer hincapié en estos dos últimos que están estrechamente vinculados. Como tejido conectivo especializado es poco abundante en el adulto. Vamos a hablar particularmente del cartilaginoso, ¿sí? En primer lugar, es poco abundante en el adulto, es muy importante durante la vida fetal y en la niñez porque permite el crecimiento rápido y mantiene además cierta consistencia, es decir, tenemos una estructura que sirve de apoyo, de contención, da forma, ¿sí? Pero que no es tan rígida como para permitir un crecimiento rápido. Como todo tejido conectivo tiene una matriz extracelular y tiene células, ¿sí? Algo que es muy importante de tener en cuenta en el tejido cartilaginoso, a diferencia de otros tejidos conectivos, es que justamente es avascular, o sea, carece de vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que una de las propiedades o una de las diferencias que había entre tejido epitelial y un tejido conectivo es que el tejido epitelial es avascular y se nutre del tejido conectivo? Bueno, en este caso, este tejido conectivo especializado, el cartilaginoso, es avascular. Y en realidad se va a nutrir del pericondrio que lo rodea, ¿sí? Peri es de perímetro, de periferia, y condrio de cartílago, es lo que está a la vuelta del cartílago. Por supuesto que el cartílago que reviste la superficie de los huesos en las articulaciones, al no tener pericondrio, porque esa es una de las excepciones, se nutre del mismo líquido que está rodeando a las articulaciones, que está dentro de la cavidad articular, un líquido sinovial. Al carecer de vasos sanguíneos también tenemos que decir que carece de vasos linfáticos y de terminaciones nerviosas. Entre las células, decíamos, se encuentran, vamos a ver, las principales son los condrocitos, son escasas, eh, no hay muchos otros tipos celulares, y los condrocitos se encuentran en lagunas. La matriz extracelular, por ejemplo, es tan importante que representa el 95% del volumen del cartílago. ¿Por qué este volumen tan grande? Porque vamos a ver que es una matriz muy rica en agua, y eso va a permitir justamente también el crecimiento este rápido que hablábamos. Bueno, si ustedes lo ven en este esquema, ¿sí? Van a ver que tenemos un pericondrio y tenemos lo que es el cartílago propiamente dicho, donde tenemos los condrocitos, tenemos una matriz territorial que está a la vuelta rodeando ese condrocito y tiene que ver con todo el material que acaba de sintetizar ese condrocito. Vamos a ver que hay una matriz interterritorial, o sea que está justamente entre los condrocitos, y en el caso del pericondrio vamos a ver que las células son fibroblastos pericondriales, o sea, tienen la característica típica del fibroblasto, una célula más bien alargada, ¿sí? Plana y con materia extracelular secretada por este mismo fibroblasto. La matriz extracelular está formada principalmente por moléculas polianiónicas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Son moléculas que son muy hidrofílicas, ¿sí? Yo les puse acá como para representarles una esponja. ¿Por qué? Porque el cartílago
la matriz extracelular del cartílago, al tener estas moléculas polianiónicas, lo que hacen es rodearse de agua, ¿sí? Es lo que se conoce, ustedes van a ver o habrán visto en química como agua de solvatación. ¿Sí? Son moléculas muy negativas, cargadas negativamente, entonces atraen el agua. ¿Sí? Una representación esquemática de las moléculas más abundantes en la matriz del cartílago muestra, ¿sí? Pone en evidencia que la interacción entre la fibrilla de colágeno tipo 2 y los proteoglicanos ligados al hialuronano son los que le dan justamente la estructura principal de esta matriz, ¿sí? Las proteínas de enlace, que son las que están viendo acá en rojo, ¿ven? O estas que están aquí, ¿sí? Esas proteínas de enlace unen de manera no covalente el núcleo proteico, que es el que ven acá, ¿sí? Esta estructura, el núcleo proteico, ¿sí? De los proteoglicanos a las moléculas de hialuronano lineal, ¿sí? Lo están viendo acá, y de condroitinsulfato, ¿sí? Este es el hialuronano. O sea, ustedes, por un lado tenemos los proteoglicanos, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan, o lo vamos a ver aquí, los proteoglicanos, ¿por qué se llaman así? Porque justamente están conformadas por una proteína central, ¿ven? Este es un monómero de proteoglucano. Es una proteína central, un núcleo proteico central, y los GAG, o sea, los glucosaminoglucanos. ¿Ven? Que son todos estos como pelitos. Entonces, hay autores que dicen que el proteoglucano se parece a un limpiatubo. No sé si ustedes han visto esos cepillos que sirven para limpiar, por ejemplo, los tubos de ensayo, lo pueden haber visto en el laboratorio. Entonces, los proteoglucanos están formados proteo de proteína y glucano por los GAG, por los glucosaminoglucanos. Entonces, esa estructura que ustedes ven acá, ven, está representada aquí, eso se une a un hialuronano, ¿sí? Que es este, o es este que está acá. Y a su vez, estas estructuras, ¿sí? Estas estructuras van a presentar también, ¿ven? Van a presentar moléculas como el condroitinsulfato que van a interaccionar con el colágeno. Bien, entonces, esos glucosaminoglucanos, que son entonces polímeros lineales formados por unidades repetidas de disacáridos, se unen covalentemente a la proteína para formar el proteoglucano, y a su vez esos monómeros de proteoglucanos se van a unir a moléculas de hialuronano, que son estas y son estas, y toda esa estructura de alguna manera también se va a relacionar, se va a vincular con la proteína de colágeno. Es muy importante tener presente esto, porque todas estas proteínas que estamos mencionando, estas moléculas, macromoléculas que estamos mencionando, son, como les decía, polianiónicas y secuestran agua. Eso les da justamente esa naturaleza como de esponja del cartílago. Entonces acá tenemos una representación, ¿ven? Tenemos el colágeno, tenemos los proteoglucanos unidos al hialuronano, ¿sí? Por estas proteínas de unión, ¿sí? Y estas estructuras se unen a su vez a las fibras de colágeno. Entonces forman una estructura como en red que le da cierta consistencia al tejido. No es duro como lo es un hueso, pero tienen la suficientemente resistencia y consistencia para dar forma y permitir a su vez un crecimiento rápido. El tejido cartilaginoso se clasifica en tres tipos principales: el hialino, el elástico y el fibroso. Vamos a ver algunas características de cada uno de ellos. El tejido hialino es el más frecuente y por ese motivo también es el más estudiado, es del que más se conoce.
En estado fresco es blanco azulado y es translúcido. Por eso se habla, bueno, como recuerda, estas características recuerdan al vidrio, eso le da origen al nombre, ¿sí? Hialino porque viene de hialos, que es vidrio. Forma el primer esqueleto del embrión, o sea que es sumamente importante. Está presente en el cartílago, en los cartílagos cricoides, en el tiroides, en el aritenoides y en otras porciones también del cuerpo, ¿sí? Ustedes fíjense que está presente todo lo que está aquí representando a estas estructuras, ¿sí? Son justamente cartílago hialino. La mayoría de nuestros huesos están formados en el desarrollo por una estructura de cartílago hialino que luego se mineraliza y da lugar al hueso. El tejido hialino es muy distensible, maleable, por eso es tan importante en el desarrollo embrionario. Está formado principalmente por colágeno tipo 2. ¿Se acuerdan de esa clasificación del colágeno? Bueno, el tipo 2 es el principal componente del cartílago hialino. Además tiene, bueno, como veíamos hace rato en la matriz, proteoglucanos, principalmente el agrecano como GAG, ¿sí? Tiene proteínas multiadhesivas, que son muy importantes, como la fibronectina, la ancorina y la tenasina. Y otra característica importante que ya le he mencionado es que se calcifica. No sucede en todos los cartílagos. Aquí están viendo, por ejemplo, un corte de tejido cartilaginoso del tipo hialino, en donde se ve el pericondrio, ¿sí? Con las fibras de colágeno y estas células fibroblásticas acá. Está teñido con hematoxilina y eosina, un aumento de 200 por, y aquí están viendo las células principales del tejido hialino, ¿sí? Que son los condroblastos. Y la matriz que secreta. Si ustedes se fijan, a la vuelta está esa matriz territorial a la vuelta de cada condroblasto. Acá tenemos otra representación del tejido cartilaginoso hialino. En este caso es de la tráquea. Está teñido también con hematoxina y eosina. Y si ustedes se fijan, tenemos el pericondrio, el tejido cartilaginoso hialino, en donde tenemos los condroblastos con su matriz, esa estructura más teñida intensamente a la vuelta, la matriz territorial, la matriz interterritorial, ¿sí? Bueno, les decía el pericondrio, una capa condrogénica interna, que es muy importante, y por fuera vamos a ver que tenemos toda la parte de la mucosa, ¿sí? Los acinos serosos, los acinos mucosos, este es el epitelio de esa mucosa, la porción secretora, ¿sí? De la tráquea, y la lámina propia, o sea, el tejido conectivo en el que se apoya este epitelio. En cuanto a la histogénesis, vamos a hacer hincapié en particular en la histogénesis del tejido hialino, porque como les decía, el que más se conoce, por eso lo voy a mencionar acá, pero esto prácticamente es compartido con algunas diferencias con el resto de los tejidos cartilaginosos. El tejido cartilaginoso en general se origina a partir del mesénquima, ¿sí? ¿Se acuerdan que el mesénquima es ese tipo de tejido conectivo indiferenciado que en su mayoría deriva de la hoja mesodérmica del embrión? O sea, estamos hablando del origen embrionario del cartílago, ¿sí? En la región de la cara y en la parte de la laringe, el origen del cartílago es ectodérmico, sería como una excepción, ¿sí? Porque se forma a partir de la célula de la cresta neural. No sé si se acuerdan de eso. Pero el resto del cuerpo, la mayor parte del cartílago hialino que representa al cartílago fetal, se origina del mesénquima, que deriva del mesodermo. Independientemente de este origen, ya sea de la célula de la cresta neural o del mesénquima del mesodermo, el cartílago surge a partir de la semana quinta del desarrollo. Y a partir de esa semana se distinguen zonas en las que las células mesenquimáticas se empiezan a diferenciar en condroblastos, que a su vez, ¿ven? Estas son las células mesenquimáticas. Esas células empiezan a tomar una forma distinta, ¿sí? Empiezan a formar cúmulos, ¿sí? Esos cúmulos celulares densos que están viendo acá, ¿ven? ¿Sí? O sea, empiezan a dividirse esas
mitosis inicial y esa diferenciación celular produce un tejido con células redondeadas condensadas, ¿sí? Son regiones densas con cúmulos celulares. Estas células empiezan a secretar una sustancia fundamental que además es metacromática y además también secretan mucho colágeno. Acuérdense que es metacromática porque la metacromacia está estrechamente asociada a estas cargas negativas, estas moléculas, estas grandes moléculas con cargas negativas. ¿Se acuerdan que los colorantes ahí se asociaban y se producía el fenómeno de metacromacia que hemos visto al comienzo en las primeras clases? Entonces, estas regiones de cúmulos celulares densas se conocen como núcleos cartilaginosos o centros de condrificación. Las células empiezan a ubicarse en lagunas, ¿sí? Y cuando están totalmente rodeados de matriz, ahí reciben el nombre de condrocitos. Al mismo tiempo, a partir del mesénquima, alrededor del molde de cartílago, se forma una capa de células aplanadas y colágeno que va a constituir el pericondrio, ¿sí? O sea, por fuera de esto, acá no se ha representado, pero por fuera de esto, subyacente, se va a formar el pericondrio. Eso es muy importante porque el pericondrio, acuérdense que las funciones tiene nutrir ese cartílago. Durante, bueno, la producción de matriz extracelular que empieza a sintetizar cada célula, la empieza a separar una de otra. ¿Ven? Toda esa matriz, al principio, como les decía, eran conglomerados densos de células, pero cuando cada una de estas células empieza a secretar su matriz extracelular, se empiezan a separar. Y a su vez, estas células empiezan a experimentar divisiones mitóticas para aumentar, para proliferar. Entonces vamos a encontrar grupos de células que se conocen como grupos isógenos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen, derivan, este grupito de células que están acá, derivan de la misma, porque se han dividido por mitosis, ¿sí? Entonces, una de ellas empieza a dividirse, forma un grupito isógeno de dos células. Si estas dos células se dividen, van a formar uno de cuatro, y así sucesivamente. A medida que, una vez que se dividen, a su vez cada una de estas células empieza a secretar su matriz y hace que se separen. Entonces logra dispersar las células, porque acuérdense que la característica del tejido cartilaginoso es que tiene abundante matriz y escasas células. Eso se logra porque justamente estas células producen la matriz y esa misma matriz es la que va a producir la separación de ese cartílago. Una vez que, digamos, que se ha formado el cartílago, el crecimiento se va a producir de dos maneras distintas. Una que se conoce como intersticial y otra que se conoce por aposición. Ven, acá estamos viendo justamente una microfotografía del microscopio de transmisión de un fibrocartílago, ¿sí? Que muestra al condrocito que tiene justamente un retículo endoplasmático, lo ven acá, muy activo, ¿ven? Muy activo y muy prominente alrededor del núcleo, ¿ven? Y si ustedes se fijan, están también las fibras de colágeno aquí a la vuelta y tenemos la matriz que secretan estos condrocitos. Bueno, les decía que el crecimiento del cartílago se hace de dos maneras, o de una manera intersticial y por aposición, ¿sí? Vamos a ver entonces que el crecimiento intersticial, lo estamos viendo acá justamente un cartílago en donde tenemos un tejido conectivo denso, ¿sí? Un pericondrio, ven acá como una capita de pericondrio, un tejido proliferante con condroblastos y condrocitos inmaduros que corresponde al tejido nuevo agregado por aposición, y después tenemos los condrocitos maduros con los núcleos bien diferenciados, bien maduros, que están en las lagunas. ¿Ven? Entonces, acá tenemos una representación esquemática en donde tenemos
justamente los grupos estos isógenos que yo les decía, en donde estos condrocitos, estas células, estos condroblastos se han dividido, han formado su matriz territorial, ¿sí? Tenemos una red de colágeno del tipo 6, una matriz interterritorial, que es esto que está por fuera, ¿sí? Acá tenemos en el corte, y esto es una representación esquemática. Después de la división, las dos células hijas producen una delgada pared de matriz, ¿sí? Que esto que están viendo, que es la matriz que se conoce como matriz capsular. A su vez, estas células se vuelven a dividir, dando lugar a 4 que constituyen un grupo isógeno, que es lo que estamos viendo acá. Este crecimiento tiene lugar en el cartílago joven, ¿sí? Entonces, el crecimiento intersticial se va a dar en el interior del cartílago, y se hace de esta manera, porque estas células originalmente es una sola, empieza a dividirse, va a constituir un grupo isógeno, y ese grupo isógeno luego, ¿verdad? Lo que va a hacer es separarse, porque cada una de estas células va a empezar a secretar matriz, se va a separar, y eso va a permitir que el cartílago se estire, crezca. Bien, eso es muy importante. El crecimiento por aposición es el que se produce a nivel de la superficie del cartílago, ¿sí? El intersticio es porque tiene que ver entre los espacios que hay entre los grupos de las células en el interior, en el núcleo del cartílago. En cambio, en el de aposición es porque se hace justamente en la porción que rodea al cartílago. Ocurre porque varias células mesenquimáticas que están alrededor del cartílago y que está en formación se diferencian a condroblastos y luego a condrocitos. O sea, acá hay un proceso de diferenciación. No es que las células se dividen, sino que también se diferencian. Entonces, células que antes eran de tipo fibroblástico se diferencian en condroblastos, empiezan a producir matriz extracelular, y eso permite que el cartílago también crezca, sobre todo en longitud, ¿sí? A nivel de la superficie del cartílago. Después de la formación del pericondrio, tiene lugar la diferenciación de las células en su interior, ¿sí? En lo que se denomina capa condrógena. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el pericondrio y teníamos una capita que decíamos de un tejido cartilaginoso inmaduro? Esa capa es la que se conoce como capa condrógena, ¿sí? Condrógena porque génesis tiene que ver con origen, da lugar al cartílago. ¿Por qué? Porque esta capa condrógena de acá, estas células, son las que se van a diferenciar en condroblastos y después en condrocitos para permitir que ese cartílago crezca. Entonces, no sé si notan la diferencia. Hemos dicho, el intersticial más bien en el centro del cartílago, en la parte interna del cartílago, se dividen y las células lo hacen en todas direcciones. En cambio, en el de aposición es como que se van superponiendo capas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas capas nuevas surgen de esta capa condrogénica, se van sumando y así el cartílago se estira. Bien, durante toda la vida fetal y a menor velocidad en el periodo de crecimiento, sobre todo en la infancia y en la pubertad, se produce esta condrogénesis, ¿sí? La intersticial es más bien común durante la vida fetal, ¿sí? Pero la de aposición tiene mucha más importancia en la infancia, sobre todo. Las células recién diferenciadas se van a ubicar en lagunas por debajo del pericondrio, ¿sí? Se van a ir poniendo acá, se van a ir diferenciando y van a ir formando las lagunas típicas del tejido cartilaginoso. El elástico tiene la característica de ser distensible maleable, al igual que el hialino, pero ya como está constituido principalmente, o se suman, a diferencia del hialino, se suman fibras elásticas, esto hace que este tejido cartilaginoso sea también elástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha agregado una red densa de fibras elásticas. La principal proteína es la elastina, es la que le confiere un color amarillento al cartílago en estado fresco, ¿sí? La elastina se suele teñir con norceína, ¿sí? Si ustedes recuerdan, también lo hemos mencionado en una de las primeras clases. Al igual que el tejido hialino, presenta pericondrio y crece principalmente por aposición, ¿sí? A partir de ese pericondrio, esa capa condrógena o condrogénica que está por debajo, empieza a crecer por aposición. Se encuentra principalmente en el pabellón de la oreja,
en el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquia o conducto auditivo interno, ¿sí? Lo están viendo acá, ¿sí? Ahí. Y también forma parte de la epiglotis y de los cartílagos cuneiformes de la laringe. A diferencia del hialino, no se calcifica. Eso es muy importante tener presente, ¿sí? Acá tenemos una tinción con hematoxina y orceína, en donde estamos viendo los condroblastos, ¿ven? Y las fibras elásticas, estas que se han tenido un poco más oscuras aquí, ¿ven? Entonces, tiene características sobresalientes que los diferencia justamente de el hialino. Otra de las técnicas que se usa mucho es la tinción con plata para poner en evidencia sobre todo las fibras elásticas. ¿Sí? Acá tenemos entonces el pericondrio, esta sería la parte externa, ¿sí? Estamos hablando del epiglotis. Tenemos el pericondrio, tenemos una capa condrogénica que está por debajo de ese pericondrio y después ya el cartílago propiamente dicho, maduro, en donde tenemos las fibras elásticas que se han tenido de manera más oscura y sus condrocitos en las lagunas, cada uno de ellos. Y por último tenemos el fibrocartílago o cartílago fibroso. Tenemos que decir que en realidad es una transición entre tejido conectivo denso, modelado, y un cartílago hialino. Entonces es como que tiene propiedades de los dos. Por un lado tiene colágeno tipo 1 y 2, que se parece mucho al tejido hialino, pero algo que lo caracteriza a este cartílago es que carece de pericondrio. Eso es muy importante, ¿sí? Se va a componer de una agrupación densa de fibras colágenas y de células cartilaginosas que también se ubican en lagunas y están rodeadas por cantidades variables de matriz hialina. Si nosotros miramos las flechas, están señalando unos núcleos alargados de los fibroblastos, ¿sí? O sea que otra diferencia también es que además de los condroblastos va a tener otro tipo celular que son los fibroblastos. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en el tejido cartilaginoso el único tipo celular que hay, hablando del maduro, son los condrocitos? Bueno, acá en el fibroso también hay fibroblastos. Lo estamos viendo acá. Estos son los condrocitos en sus lagunas y estos son los fibroblastos. Entonces están ahí bien achacaditos. Se encuentran en los discos intervertebrales, o sea, en los discos que están entre las vértebras, ¿sí? Nosotros acuérdense que tenemos el anillo fibroso, que es justamente el cartílago, y acá tenemos el núcleo pulposo que está rodeado por ese anillo. Ese núcleo pulposo deriva de la notocorda, ¿sí? Pero el fibrocartílago está aquí a la vuelta. También está justamente en sitios de inserción de ciertos ligamentos y tendones a los huesos, ¿sí? Por ejemplo acá. Y el lugar característico que siempre se lo menciona es en la sínfisis del pubis. Es un cartílago que por efecto hormonal, por efecto de determinadas señales, se puede tornar más flexible y eso va a permitir, por ejemplo, aumentar el tamaño del canal de parto cuando la mujer está por dar a luz. Siempre está asociado a tejido conectivo denso y los límites entre los dos es muy impreciso. Y justamente, bueno, les decía que está en las articulaciones de la clavícula y de la mandíbula, por ejemplo. Ahí el cartílago articular es fibroso. El cartílago que forma la articulación es fibroso. Vamos a ver este fibrocartílago de un disco intervertebral. Ven las fibras de colágeno, ven las filas de condrocitos, ¿sí? Ven las lagunas de los condrocitos. Acá tiene esta disposición muy particular, muy ordenada. La presencia de este tipo de cartílago indica que el tejido debe soportar fuerzas de comprensión y de distensión, ¿sí? De compresión y distensión. Es muy resistente a eso. Bien. Entonces, a modo de resumen, sería muy importante que hagan un cuadrito donde puedan poner las características principales de cada uno de ellos y que también puedan reconocer la imagen de cada uno de ellos. Eso también es sumamente importante. Acá tienen un cuadrito en el cuadrito que yo les mencionaba, en donde puedan reconocer, bueno, las características principales. El tejido hialino es un tejido homogéneo, tiene colágeno tipo 2 principalmente y agrecano. El tejido elástico tiene también colágeno tipo 2, agrecano también, pero se le suman las fibras elásticas.
En el fibrocartílago tiene fibras colágenas tipo 2, pero también tiene áreas de tejido conectivo denso con colágeno tipo 1. La principal célula, ustedes ven acá el condrocito y el condroblasto, al igual que en el elástico, pero en el fibrocartílago la principal célula son los condrocitos y se suman los fibroblastos. Los condrocitos, el arreglo típico, están aislados o en pequeños grupos isógenos. Acá también, generalmente formando grupos isógenos. Y el fibrocartílago de la misma manera, solo que los grupos están arreglados axialmente, o sea, en un eje. Lo veíamos en la diapositiva. ¿Sí? Es como que el fibrocartílago, al ser justamente una estructura más bien fibrosa, toma la disposición de sus células y de sus fibras, toman un arreglo en un eje, ¿sí? Los ejemplos, bueno, son los que ustedes han visto. El tracto respiratorio, el cartílago que forma el tracto respiratorio, lo vamos a ver después en el sistema respiratorio, que una parte de la pared a lo largo del tubo es justamente cartílago. Ese cartílago va cambiando a medida que nosotros nos vamos acercando a los bronquiolos respiratorios. Por supuesto, también en las placas epifisarias de los huesos largos, en el esqueleto fetal. El cartílago elástico hemos dicho que está en parte de la epiglotis, en parte, algunos cartílagos de la laringe, en el conducto auditivo externo, en el interno, en el pabellón. El fibrocartílago principalmente en los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, en los meniscos y en otras ciertos elementos de otras articulaciones y en las inserciones de los tendones. Funciones, el hialino está de alguna manera proveyendo una superficie de baja fricción, una superficie suave en las articulaciones. Además da un apoyo estructural, por ejemplo, para el tracto respiratorio. O sea, eso va a permitir, lo vamos a ver cuando veamos respiratorio, entre la tráquea y el esófago, por ejemplo, con el tubo digestivo, cómo esa presencia del cartílago permite darle forma a la tráquea. El elástico es algo flexible, o sea, da forma, pero y apoya tejidos que son más bien tejidos suaves, tejidos livianos, ¿sí? Pero le da flexible, pero sí sirve también de soporte, de apoyo. Bueno, y el fibrocartílago tiene que ver con la resistencia, sobre todo a la tensión y a la compresión. Y esto para que ustedes, mirando las imágenes, puedan reconocer y diferenciar uno de otro. Acá también, a modo de resumen, ¿se acuerdan que yo en una de las actividades propuestas de las clases teóricas era una imagen, un cuerpo humano, en donde ustedes puedan ir sumando en cada clase a ese esquema? Y yo les recomendaba que hagan su propio esquema, en donde ustedes en su propio esquema pueden ir sumando componentes de los distintos sistemas que vamos viendo. Bien, entonces esto es como un poco para que ustedes puedan hacer esa sumatoria de elementos en el esquema general. Entonces tienen el cartílago hialino, donde se puede encontrar el cartílago elástico, el fibrocartílago, lo tenemos en código de colores. Por ejemplo, acá en color lila, el cartílago elástico, ¿sí? ¿Ven? Ahí, principalmente. Después vamos a ver el fibrocartílago, está aquí, está entre las vértebras. Y después el hialino, que es como el más común, el más frecuente, el que está en el adulto. Bueno, el otro tejido conectivo especializado que vamos a ver en esta clase es tejido óseo. El tejido óseo tiene sus particularidades también desde el punto de vista técnico, ¿sí? Ustedes están viendo aquí el mismo tejido, pero sometido a técnicas histológicas diferentes. Hay una fotomicrografía de un hueso sin descalcificar y sin cortar, logrado por la técnica de desgaste, ¿sí? Es lo que están viendo aquí. Este es el tejido óseo, estos son justamente los osteocitos. Esta técnica se caracteriza porque uno empieza a lijar el pedacito de hueso
hasta transformarlo en una lámina lo suficientemente fina para que la luz del microscopio pueda atravesarla. Justamente cuando esa luz atraviesa la muestra, las lagunas y los canalículos, como están llenos de aire, desvían la luz y aparecen justamente como oscuros. Eso es lo que estamos viendo. O sea, estas son las lagunas y estos son los canalículos. Ya lo vamos a entender mejor cuando avancemos en la presentación. Pero esto para que sepan que es un tejido especial, un tejido conectivo especializado y que dada su conformación, las técnicas histológicas también son especiales. Esta es la técnica de desgaste. La otra técnica que se usa es someter al tejido óseo a un proceso de desmineralización, principalmente de descalcificación, y luego, una vez que se ha descalcificado, ¿sí?, se sigue la técnica convencional. ¿Por qué hay que descalcificarlo? Porque el tejido óseo calcificado es lo suficientemente duro para evitar ser cortado con el micrótomo sin dañar la cuchilla. Ustedes saben que las cuchillas del micrótomo, justamente para lograr cortes de 3, de 6, de 7, 10, 12 micras, son cuchillas muy delicadas. Entonces, cualquier daño a la cuchilla, incluso daños que nosotros no lo podemos percibir a simple vista, muchas veces ocasionan daño en el corte, ¿sí? Las secciones que se obtienen terminan con rayas, terminan, o sea, si la cuchilla tiene algún daño, qué sé yo, como una pequeña saliente, esa saliente en vez de cortar arrastra el tejido y eso se visualiza después del corte. Entonces, es imposible pensar que con algo tan delicado podemos cortar en secciones finas un pedazo de hueso, ¿sí? Entonces, para poder cortarlo, se recurre a la otra técnica. Si no se va a hacer un desgaste, se recurre a la otra técnica, que es la de desmineralización. Una vez que retiramos los minerales, el tejido pasa a ser un tejido blando. Entonces se lo procesa con la técnica histológica convencional y se lo tiñe, como en este caso que está teñido con hematoxilina iodina. Ustedes se fijan la diferencia que hay entre las dos técnicas, o sea, los resultados, lo que estamos mirando es totalmente distinto según sea la técnica que se ha usado. Por supuesto que ambos resultados son complementarios y por supuesto también que la técnica que vamos a usar va a estar en función de lo que nosotros queremos observar. O sea, no es que una sea mejor que la otra, va a depender de lo que nosotros queremos observar. Les decía que es un tipo especial de tejido conectivo que está caracterizado por una matriz extracelular mineralizada. ¿Sí? Acá es muy importante recordar eso. Justamente esta matriz extracelular mineralizada va a permitir que ese tejido cumpla las funciones, las principales funciones que tienen que ver con la protección, sobre todo de órganos blandos, de la médula ósea, que es la formadora de sangre. O sea, los huesos están soportando, pero además protegiendo órganos muy delicados. Pensemos, por ejemplo, en el encéfalo, en la médula ósea. Son tejidos blandos muy delicados. Necesitamos tener esa estructura que lo proteja de cualquier golpe, cualquier proceso que pueda dañar a ese órgano tan blando. Permite el sostén, pero a la vez también el movimiento, ¿sí? El movimiento de parte de nuestro cuerpo o el movimiento de traslación, o sea, de poder trasladarnos de una parte a otra, por supuesto, en conjunción con otro sistema, con el muscular. Bueno, es todo más complejo, pero la estructura ósea nos permite de alguna manera el traslado, el movernos. También sirve de reservorio de iones calcio, de iones fosfatos, ¿sí? Otra función importante es que muchas veces, por esta capacidad que tiene de retener iones, también sirve para absorber toxinas e incluso metales pesados. Eso ayuda a minimizar los efectos perjudiciales que pueden tener estas toxinas o estos metales pesados en otros órganos. Entonces el hueso pasa a ser como un secuestrador de esas estructuras. Como tejido conectivo, nosotros ¿qué necesitamos reconocer en el hueso? Por un lado, ¿se acuerdan? Un componente celular y un componente de una matriz extracelular. Las células, vamos a ver que a diferencia del cartílago que veíamos antes, aquí vamos a reconocer por lo menos 5 tipos celulares distintos, ¿sí? Que lo vamos a ir
desarrollando en cada diapositiva que sigue. La matriz extracelular vamos a ver que está compuesta por una matriz orgánica y una matriz inorgánica. La orgánica está dada principalmente por las fibras colágenas y la sustancia fundamental que forma esta matriz. Y la matriz inorgánica por iones, como les decía, fosfato, calcio principalmente. Vamos a ver un poquito más de detalle en las próximas diapositivas. Vamos a empezar con las células. La verdad que he buscado fotos de las células osteoprogenitoras, o sea, las células que van a dar lugar a las otras células del hueso, por eso son osteoprogenitoras, son progenitoras de las células de hueso. Parece ser muy tímida esta célula porque no he encontrado foto. Sí es importante destacar que se parece a los fibroblastos, o sea que uno puede pensar o imaginarse a una célula osteoprogenitora como un fibroblasto, ¿sí? Quizás por eso no hay fotos en los libros. La verdad que hice una búsqueda bastante exhaustiva. Si ustedes encuentran algún atlas en donde esté bien la fotografía de la célula osteoprogenitora, es bien recibida si la consiguen. Les decía que son células, por supuesto, al ser progenitoras, son células pluripotentes porque pueden dar lugar a distintos tipos de células, no solamente a las de hueso, dan lugar a fibroblastos, a condrocitos, a adipocitos, a células musculares, y también se ha visto que dan lugar a células endoteliales. Son células que en reposo pueden transformarse en un osteoblasto y empezar a secretar matriz. Bien, provienen de las células mesenquimáticas primitivas, por eso son pluripotenciales. Se originan justamente en el mesénquima fetal, cerca de los centros de osificación, ¿sí? Donde empiezan a darse los centros de osificación, ahí están estas células osteoprogenitoras. Al nacer, están principalmente, o sea, cuando el individuo recién nace, tiene estas células principalmente en la médula ósea, en el endostio y el periósteo, ¿sí? El endostio sería la membrana o la pared que cubre internamente el hueso, y el periósteo es esa membrana que tapiza exteriormente el hueso. Durante la formación del hueso son las que se desarrollan justamente en osteoblastos. En el estado adulto se suelen activar principalmente cuando hay un daño en el hueso o cuando hay un proceso de regeneración ósea, por ejemplo una fractura, ¿sí? Entonces estas células se activan y empiezan a dar lugar a otros tipos celulares para que puedan regenerar esa estructura que se ha roto. Los osteoblastos, ustedes acá vamos a empezar a hacer una diferencia, quizás ya la han visto, pero es importante. La terminación blasto habla de un proceso de célula inmadura, ¿sí? Porque van a encontrar linfoblasto y linfocito, por ejemplo. El linfoblasto es la célula inmadura y el linfocito es la célula ya diferenciada, completamente diferenciada. El osteoblasto y el osteocito. El osteoblasto es la célula inmadura y el osteocito es la célula madura. Generalmente el osteoblasto da lugar al osteocito, ¿sí? El fibroblasto da lugar al fibrocito. Entonces, estas células, ¿por qué se caracterizan? Son células justamente formadoras de hueso, de la matriz que se llama osteoide, la matriz que se forma al comienzo, que todavía no está mineralizada, se llama osteoide. Y eso también es importante que lo vayan teniendo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de osteoide, es esa matriz recién formada que todavía no está mineralizada y está formada principalmente por los osteoblastos. Forman generalmente una sola fila o una capa de células sobre el osteoide neoformado. Esto de neoformado es como un poco redundante porque al ser osteoide se entiende que es una matriz recién formada. La están viendo acá. ¿Sí? Ya vamos a ver otra diapositiva donde se ve mejor. Estos son osteoclastos, ¿sí? Estos son osteocitos. Esto ya está mineralizado y esto sería como lo nuevo, ¿sí? Y acá están estas células que son los osteoblastos. El citoplasma es muy basófilo de estas células, ¿sí? Y al microscopio electrónico presenta un retículo endoplasmático rugoso y un Golgi muy desarrollados. Esto tiene que ver con, justamente, se trata de una célula muy activa en la síntesis de proteínas para formar la matriz. Durante la formación del hueso,
el 10% de la población que está en ese hueso recién formado pasa a ser osteocitos, ¿sí? El 10% de los osteoblastos pasa a ser osteocitos. Mientras que el 90% restante aproximadamente, por supuesto, siempre en biología hablamos de términos de promedios o de números aproximados, ¿sí? No es tan exacto. El 90% se transforma en células de revestimiento óseo o muere por apoptosis. Las células de revestimiento óseo mantienen los contactos con los osteocitos a través de canalículos. Entonces, muy importante también eso. Los osteoblastos están unidas también por uniones nexo, o sea, entre ellas van a ver que yo les decía que forman una capa de células aplanada. Entonces, entre ellas, en las uniones entre ellas, hay uniones nexo. Eso hace que todas se puedan comunicar y de alguna manera la señal que recibe uno se la transfiere a la otra. Eso también es importante. Contienen fosfatasa alcalina, ¿sí? La fosfatasa alcalina es muy importante también, por supuesto, como indicador clínico si hay algún problema en el hueso, ¿sí? Y la fosfatasa alcalina sirve para, bueno, generar esta nueva matriz, ¿sí? Se transforma, les decía, en osteocitos o en células de revestimiento. Ya vamos a ver cómo funciona la fosfatasa alcalina. O sea, yo recién les mencionaba que contiene mucha fosfatasa alcalina. Si bien no está del todo claro cómo se produce la mineralización del hueso, está bueno reconocer algunas etapas, ¿sí? Ustedes fíjense, acá están los osteoblastos, ¿sí? Y esto ya es un hueso mineralizado. Este es el osteoide, esa capa que les decía que todavía no se ha mineralizado, empieza a mineralizarse. Ustedes ven que lo mineralizado tiene este color. Acá hay regiones cerca de las células que están mineralizadas. Aquí no. Entonces, los osteoblastos secretan el colágeno tipo 1, que también va acá, ¿sí? Secretan glucoproteínas y proteoglicanos. Estos factores, ¿sí? Como las glicoproteínas, ¿sí? Y también la osteocalcina, que es otro de los factores que secretan los osteoblastos, se unen al calcio, a los iones calcio que hay en el medio con muchísima afinidad. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que se eleve la concentración local de calcio, ¿sí? Estas células, al empezar, el osteoblasto, a empezar a secretar estos componentes, ven que liberan vesículas de matriz y fibras de colágeno, ¿ven? Ahí están. Entonces, esas vesículas que son ricas justamente en estos componentes que les mencionaba, ¿sí? en glucoproteínas, proteoglicanos, en osteocalcina, ¿sí? Va a hacer que se empiecen a acercar y se empiecen a secuestrar los iones calcio. Los osteoblastos, como les decía, secretan estas vesículas que están rodeadas por la fosfatasa alcalina y también otras enzimas. La fosfatasa alcalina, a su vez, justamente, como se llama fosfatasa, lo que hacen es eliminar iones fosfatos de varias macromoléculas de la matriz. Entonces, por un lado hay componentes que secuestran el calcio y por otro lado la fosfatasa alcalina que tienen los osteoblastos, mejor dicho, las vesículas que liberan estos osteoblastos, esa fosfatasa van a empezar a producir iones fosfatos. Las altas concentraciones de estos iones calcio y de los iones fosfatos hacen que se formen nanocristales calcificados dentro y alrededor de las vesículas. Entonces, esto es lo que se ve, cómo se van calcificando esas vesículas y alrededor de esas vesículas que terminan fusionándose y terminan calcificando y dando lugar al hueso ya maduro. ¿Sí? Ese sería el proceso. Por eso es importante la fosfatasa alcalina que les decía que tienen los osteoblastos, porque sin ella no se pueden liberar los iones fosfato y los cristales que principalmente se forman son cristales de fosfato de calcio, ¿sí? Y de hidroxiapatita. Entonces son muy importantes estos elementos para formar la estructura mineralizada de la matriz. Vamos a pasar a otra célula muy importante, ¿sí? Que son justamente los osteocitos. Son las células que se encuentran en la matriz y no están en cualquier lugar, sino que están dentro de las lagunas de las que parten los canalículos. Entonces, estas lagunas
contienen solo un osteocito. Dentro de los canalículos que parten de esas, estos son los canalículos, ven, acá tienen el núcleo y acá tienen el citoplasma de un osteocito. Y estos son los canalículos, que son pequeños canales que se abren en el hueso por donde las extensiones citoplasmáticas de los osteocitos se extienden. Bien, como ven, son células aplanadas que además establecen uniones tipo comunicante por las que intercambian iones, porque estas células están como quietas, inmersas en esta matriz, entonces necesitan poder intercambiar iones a través de una célula con otra, a través de estas uniones comunicantes que se establecen entre células que están en lagunas diferentes, que empiezan entre las prolongaciones, y estas prolongaciones se contactan con prolongaciones de otros osteocitos e intercambian iones. Se diferencian de un osteoblasto, eso es lo que les decía yo, del osteoblasto se pasa a osteocito. Está en contacto, como les decía, con sus pares por las prolongaciones dentro de los canalículos y por medio de uniones nexos, y son las responsables de mantener la matriz. Les decía que son células aplanadas, y si bien presentan características que darían a pensar que es una célula inactiva, porque tienen un retículo endoplasmático y un Golgi no muy desarrollado, y además un núcleo con cromatina muy condensada, lo están viendo acá, esto daría a pensar, no se ve un retículo muy desarrollado, esto daría a pensar que son células que no están muy activas. A pesar de esto, son muy importantes en el mantenimiento de la matriz, entonces sí tienen una actividad, bien, a pesar de esas características. De hecho, lo que se ha visto es que cuando mueren, causan la resorción de la matriz ósea, o sea, si no están los osteocitos, esa matriz se desmineraliza, se desintegra y pierde la estructura del hueso. Entonces, a pesar de tener como un fenotipo de célula inactiva, es una célula muy activa y muy importante en el mantenimiento del hueso. Las células del revestimiento surgen de los osteoblastos. ¿Se acuerdan que yo les decía que las que no dan osteocito dan células de revestimiento o mueren por apoptosis? Entonces, algunos de esos osteoblastos, cuando ya han terminado su función de formar hueso, dan lugar a células de revestimiento. Tapizan las superficies internas y externas, ¿sí?, del hueso, en donde no hay osteoblastos ni osteoclastos activos, ¿sí? Donde no están estos, están estas células que tapizan la superficie. Ven, la están viendo acá. Una vez activadas, secretan colagenasa. ¿Por qué? Porque es importante que esa colagenasa, también la terminación asa está hablando de una enzima que es hidrolítica. La colagenasa hidroliza colágeno. Y eso va a permitir que las otras células, osteoblastos, osteoclastos, puedan ingresar. Es como que abren un camino para que estas células puedan ingresar. Entonces, les decía que se organiza en una capa simple de células planas. Tiene gran importancia porque se ubican sobre una capa muy delgada de osteoide. Siempre están sobre el osteoide. Es decir, no están sobre la matriz mineralizada. Y esto se debe, esto es muy importante porque la resorción ósea nunca ocurre sobre superficies cubiertas de osteoide. Entonces, nosotros tenemos la superficie externa, tenemos estas células aplanadas, después tenemos un osteoide, que es les decía, ese hueso recién formado que no está mineralizado, y después la matriz ósea mineralizada. Entonces, si nosotros tenemos que resolver esta matriz mineralizada, no tiene que haber osteoide. Bien, entonces, lo que se hace es eliminar ese osteoide por medio de la colagenasa antes que los osteoclastos entren en contacto con el tejido mineralizado. Entonces, estas células que están acá revistiendo, si hay que resolver este hueso mineralizado, estas células secretan la colagenasa, abren camino en el osteoide para exponer la matriz ósea, así pueden ingresar los osteoclastos. Bien, se cree que son activadas por señales que les pasan los osteocitos a través de los contactos que establecen. O sea, estas células siguen en contacto entre ellas y también con osteocitos. Una vez degradado el osteoide, las células de revestimiento se retraen, o sea, es como que se achican justamente para darle paso a los osteoclastos. Como les decía, abren camino. Si ustedes se fijan, bueno, esto es una microfotografía al microscopio electrónico con 8900 de aumento, y esto es lo mismo representado, bueno, en colores porque es el microscopio óptico con hematoxilina y eosina,
pero para que se ubiquen más o menos con una vista más panorámica de cómo se disponen estas células. ¿Ven? Son células aplanadas, en donde acá está la parte mineralizada del hueso, el osteoide está acá representado con un color más oscuro, y las células aplanadas de las células de revestimiento. Los osteoclastos. Los osteoclastos son células gigantes multinucleadas que degradan el hueso, o sea que participan en la resorción ósea. Son de tamaño variable, con un diámetro que va de 100 micras y pueden llegar hasta 100 micras, para que se den una idea de lo grande que son. Y pueden tener de 5 a 10 núcleos más o menos. Se localizan en cavidades que se conocen como laguna de Hooft, ¿sí? O Hooft, ¿sí? Como consecuencia de su actividad en el hueso que está por debajo de ellas, se forma como una pequeña depresión, ¿sí? Esa depresión son las que dan lugar a la laguna de Hooft, que es lo que están viendo acá. ¿Ven? Este es un osteoclasto, una célula grande, y esta es una laguna de Hooft. Este es un osteocito, ¿ven? Este es un osteoclasto, en todos los núcleos. La gran cantidad de lisosomas permite, por histoquímica, evidenciar una gran actividad de fosfatasa ácida. También tiene una fosfatasa ácida, una actividad de fosfatasa ácida elevada, y estas enzimas, en particular la fosfatasa ácida resistente a tartrato, es la que se usa en la clínica para evidenciar su actividad. O sea, cuando se hace un análisis bioquímico, se evalúa, se cuantifica la TRAP, ¿sí? Quizás lo han escuchado ustedes, que es la fosfatasa ácida resistente al tartrato, y es un indicativo de la actividad de estas células. Entonces, además de tener fosfatasa ácida, estas células en sus lisosomas tienen catepsina K y metaloproteinasa. Todas participan en la resorción del hueso, o sea, son enzimas que de alguna manera permiten que esa matriz se vaya degradando y se pueda resorber. Esta es la célula que la están viendo desde arriba, que es una célula grandota, ¿sí? Y acá están viendo las depresiones que se forman, que si la célula continúa liberando esas enzimas, va a profundizar más esa cavidad y va a dar lugar a la laguna de Hooft. Acá tienen otro ejemplo. ¿Ven? Acá tienen la laguna. Acá ven claramente el osteoclasto con todos sus núcleos. Acá ven otra laguna, un osteoclasto, ven que es una célula enorme con un montón de núcleos. Bien. Acá están representadas algunas de las señales que reciben estas células. O sea, hay una célula del estroma, ¿sí?, que le va a dar señales, principalmente estas señales, ¿sí? Un factor, son distintos factores, interleuquinas, factores transformantes, factores promotores del crecimiento de células monocíticas. Entonces, estas señales van a hacer que esta célula se diferencie, es un precursor osteoclástico, se diferencie, empiece a tomar características particulares, se pegue al hueso, y luego, por un proceso de activación que se desencadena por este proceso de señalización, esa célula va a empezar a producir el desgaste y a resorber el hueso en esa zona. Si ustedes se fijan, acá hay algo muy interesante. Porque esta célula que va a dar lugar al osteoclasto, a diferencia de todas las otras células, derivan de células hematopoyéticas de la línea mieloide. ¿Se acuerdan? O sea, las células que son las células madres que van a dar lugar a los neutrófilos y a los monocitos. O sea, las células fagocíticas. Entonces, estamos de vuelta con un ejemplo, ¿se acuerdan? De estas células que son de la sangre, pero que llegan a otros tejidos, como la célula de Kupffer, como la célula del Langerhans del epidermis, de la piel. Entonces, son células que son de la sangre y se van a otro tejido y se diferencian. Y tienen propiedades principalmente fagocíticas. Entonces, aquí estamos viendo que justamente estas células, los osteoclastos, tienen un origen distinto al resto de las células. Entonces, a su vez, vamos a ver que los osteoblastos, porque a ver, hay un concepto muy importante que tiene que quedar en claro. El hueso, a pesar que el mismo nombre hace alusión a materia seca, ¿sí?, porque la palabra hueso hace alusión a eso, porque se pensaba que el hueso, el esqueleto, era una estructura inerte. Una vez mineralizada, ese hueso
era un tejido muerto. ¿Qué se sabe? Se sabe que en realidad el tejido óseo es un tejido vivo. De hecho, ustedes cuando han visto la anatomía de los huesos han encontrado los orificios nutritivos o nutricios de los huesos, que es por donde ingresan los vasos sanguíneos para nutrir ese hueso. También ingresan los nervios. Alguien que se haya fracturado un hueso sabe el dolor que significa la fractura de un hueso. Entonces no es un tejido inerte. El hueso en realidad está en continua remodelación por la acción de osteoclastos y por la acción de osteoblastos. Entonces, cuando el balance se inclina por la resorción o por la acción de los osteoclastos, tenemos, por ejemplo, un proceso de osteoporosis, ¿sí? Pero lo normal sería que esté balanceado y que ese hueso sea un hueso sano, ¿sí? Entonces, nosotros, estas señales que le da esta célula del estroma para que el osteoclasto empiece a resorber hueso, también tiene que haber algo que la contrarreste. Y esa anulación de esa señal está dada por los osteoblastos a través de una proteína que se llama osteoprotegerina. O sea que protege al hueso. ¿De qué? De la degradación de los osteoclastos. Entonces, si ustedes se fijan, los osteoblastos secretan esta osteoprotegerina que, si impactan en esta célula, va a anular toda esta señalización. Entonces los precursores osteoclásticos no se van a diferenciar en osteoclastos. Pero si esta señal no se da, sí se produce este fenómeno. Bien, porque es importante que tengan presente la relación que hay entre las células y que el hueso es una estructura dinámica. Acá tenemos un poco resumido también los distintos tipos celulares. Hemos dicho las células de revestimiento, que son del periósteo, o sea, la capa superficial del hueso, y del endósteo, la capa interna. Bien, tenemos una célula madre mesenquimática y células osteoprogenitoras, ¿sí? La célula madre mesenquimática va a pasar y va a dar lugar a un osteoclasto. Ese osteoclasto puede dar lugar a un osteoclasto activo. La célula osteoprogenitora va a dar lugar a los osteoblastos y esos osteoblastos van a dar lugar a los osteocitos. ¿Sí? Un poco para ubicarnos en toda la estructura. Bueno, decíamos que el tejido como tejido conectivo tiene células y tiene matriz. Vamos a ver un poquito algo relacionado a la matriz, ¿sí? La matriz, les decía que está formada por una matriz inorgánica y una matriz orgánica. Los iones de la superficie, o sea, el principal mineral que forma la matriz inorgánica es la hidroxiapatita. ¿Sí? La matriz inorgánica representa más o menos un 70-80% del peso seco del hueso. Es rica en fosfato, en calcio, en magnesio, en bicarbonato, en otros iones también. Pero principalmente el calcio y el fosfato forman los cristales de hidroxiapatita. La disposición que tiene este cristal de hidroxiapatita es muy diferente, o los cristales son diferentes a los que aparecen, por ejemplo, en las rocas, ¿sí? No tienen la misma estructura que esos cristales que son comunes en la roca, en los minerales de la tierra, ¿sí? Generalmente los cristales muestran más imperfecciones, los del hueso, y eso hace que se diferencien mucho de los cristales de hidroxiapatita que están en las rocas. ¿Qué características tienen estos cristales y por qué son tan importantes los cristales de hidroxiapatita? Porque estos cristales en su superficie están muy hidratados, o sea, retienen mucha agua. Esta capa de agua que se forma en el cristal de hidroxiapatita, a su vez también permite tener iones, ¿sí? Y esta capa se denomina capa de hidratación. ¿Y de qué va a servir esta capa de hidratación? Justamente al estar formada por mucha agua, va a posibilitar el intercambio de iones entre el cristal y el líquido intersticial, lo que está entre los intersticios, ¿sí? Entonces, esto ayuda a entender por qué los huesos también son tejidos vivos, por qué son dinámicos. La presencia de agua, el agua o la vida está asociada estrechamente al agua. Entonces, la presencia de tanta agua en el hueso habla de alguna manera de cuán vivo está este tejido, ¿sí? La matriz orgánica, por su lado, está formada prácticamente un 95% por fibra de colágeno, sobre todo de tipo 1. Hay un 5% más o menos de sustancia fundamental y hay proteoglicanos y glucoproteínas. Eso también es importante porque ayudan, lo hemos visto ya, ayudan, ¿se acuerdan? La mineralización, porque estas proteínas justamente
que también hemos visto dan la metacromacia en el hueso, al tener carga negativa, ser macromoléculas aniónicas, van a secretar iones que son muy importantes como los iones calcio. Entonces, por un lado, secuestran los iones calcio, los secuestran o permiten que se concentren, o sea, se producen altas concentraciones de iones calcio y por la acción, hemos visto, de la fosfatasa ácida que libera iones fosfato, eso posibilita que se unan y mineralicen entre el calcio y el fosfato, mineralicen el hueso. La asociación de los cristales con la fibra de colágeno da la resistencia y la rigidez al tejido óseo. ¿Por qué decimos que ambos componentes? Porque se ha visto que si se quita, por ejemplo, el calcio, el hueso mantiene la forma, pero se vuelve tan flexible como un tendón. ¿Sí? Si nosotros desmineralizamos el hueso tiene la forma, le quitamos el calcio, mantiene la forma, pero es un hueso muy blandito. A su vez, si nosotros sacamos el colágeno, por ejemplo por incineración, destruimos la parte orgánica y eliminamos principalmente el colágeno, ¿qué pasa? Ese hueso también mantiene la forma, pero se vuelve quebradizo, de tal manera que es muy difícil manipularlo sin romperlo. Entonces, esto habla de la importancia tanto de la matriz orgánica como la inorgánica para la estructura y la característica del hueso. Si nosotros miramos a simple vista un corte de hueso, vamos a observar dos zonas muy diferentes. Una zona compacta, ¿sí? Lo están viendo acá, y una zona como esponjosa. Esto es desde el punto de vista macroscópico, ¿sí? No tiene que ver con... Ya vamos a ver a qué se debe esta estructura, pero a simple vista, si nosotros tenemos que clasificar el hueso, lo podemos clasificar así, como tejido compacto o cortical, porque generalmente está en la corteza de un hueso, y el tejido óseo trabecular o esponjoso, porque tiene trabéculas, tiene que recuerdan a una esponja, ¿sí? Entonces, esta es una clasificación macroscópica y no histológica, porque vamos a ver que desde el punto de vista histológico, tanto el compacto como el trabeculado tienen una estructura histológica básica común, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista histológico, o de la microanatomía, no tiene mucho sentido hacer esta diferencia porque vamos a ver que la estructura general es de un hueso con laminillas, ¿sí? Con alguna diferencia entre el trabecular y el compacto, pero son muy parecidos. La diferencia se vuelve como más importante si lo miramos desde el punto de vista macroscópico, si lo consideramos desde el punto de vista macroscópico. Entonces, les decía, este es un hueso largo, vamos a ver, por ejemplo, un hueso esponjoso, donde está rodeando generalmente al conducto medular, al espacio donde se aloja la médula, y el hueso compacto cortical, que generalmente es muy finito, es una capa muy finita. Entonces, vale la pena recordar ahora la clasificación de los huesos, ¿sí? Los huesos, ustedes deben haber visto en anatomía que se los clasifica de acuerdo a su forma, a su tamaño, en huesos largos, cortos, planos, irregulares, ¿sí? Los huesos largos, los extremos, si ustedes ven acá un hueso largo típico, los extremos o las epífisis, ¿sí? Que son como estas estructuras redondeadas de los extremos del hueso, están formados por un hueso esponjoso en su interior, rodeados o revestidos por una capa fina de hueso compacto, ¿sí? En cambio, la región, si nosotros miramos ahora la diáfisis, que es la parte cilíndrica del hueso, es casi completamente compacta, ¿sí? La estructura, la capa esta de hueso compacto es mucho más gruesa y tenemos una pequeña cantidad de hueso esponjoso donde se aloja, por supuesto, está rodeando o delimita la cavidad medular. Pero acá el hueso compacto es mucho más importante que en las epífisis. En los huesos cortos tienen un centro esponjoso y están recubiertos por hueso compacto, ¿sí? Ustedes fíjense, acá hay una vértebra que es de un organismo de un individuo joven y esta es una vértebra de una mujer de 80 años aproximadamente, ¿sí? Son imágenes de dos vértebras en donde ustedes están viendo perfectamente el hueso trabecular y el hueso compacto es muy delgadito, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en el hueso trabecular, en esto que es un hueso ya de una mujer anciana, van a ver que tiene más espacios vacíos, ¿sí? Que este. Eso habla justamente de lo que también les decía antes, de ese balance en la dinámica del hueso entre la acción de los osteoblastos
y la acción de los osteoclastos. Bien, los huesos plano de la bóveda craneana, ustedes lo deben haber visto en anatomía, constituyen lo que es el diploe. ¿Se acuerdan? Son dos tablas de hueso compacto que están haciendo como una especie de sándwich con un hueso esponjoso. Eso tiene una explicación desde el punto de vista físico muy importante, que estaría bueno que ustedes la investiguen. ¿Por qué tiene esa disposición? ¿Qué le permite a ese hueso? Acuérdense siempre el adagio estructura-función. ¿Qué le permite esa estructura, ¿sí?, de dos capas de hueso compacto haciendo un sándwich de hueso esponjoso? ¿Qué le permite a esa cavidad, a esa bóveda craneana con respecto a su función? ¿Sí? Es muy interesante que ustedes indaguen y van a ver que tiene una explicación desde el punto de vista físico, ¿sí? Sobre todo sabiendo que fuerza, que presión es fuerza sobre superficie, ¿sí? La formulita de presión habla de una fuerza que se ejerce en una superficie determinada, ¿sí? Entonces, a una determinada fuerza, si nosotros aumentamos la superficie, va a ser menor la presión que se transmite. Entonces, eso ustedes tendrían que relacionarlo con la estructura del hueso y la bóveda craneana. Ahora, de acuerdo a su tiempo de formación, el tejido óseo lo podemos clasificar en dos grandes tipos. Un hueso inmaduro, ¿sí?, que no presenta un aspecto laminillar, ¿sí? La disposición de la fibra de colágeno se denomina justamente no laminillar o fasciculado. No tiene un arreglo. Las células además tienden a distribuirse al azar, ¿sí? Acuérdense que las células acá también no son muy abundantes. La matriz contiene más sustancia fundamental y se tiñe mejor con hematoxilina, mientras que el hueso maduro se tiñe mejor con eosina. Si bien el inmaduro es característico de los fetos, ¿sí?, de los huesos que están en los fetos, con frecuencia aparece también en el adulto. Hay lugares como que aún se mantiene con hueso inmaduro, que son, por ejemplo, los alvéolos dentales o dentarios, los lugares donde se insertan tendones en el hueso, son algunos de los ejemplos. Les decía que el hueso se conoce como inmaduro o primario porque es el primero que se forma, y el secundario o maduro porque es el del adulto, el que se forma después del primario. Y ustedes ven que la característica es justamente la presencia en el maduro secundario de laminillas, como de láminas. La osteona, ahora vamos a ver justamente la estructura del hueso maduro, ¿sí? Vamos a ver que la estructura del hueso maduro se caracteriza, como les decía, por estas laminillas. Y bueno, ¿por qué se ven estas laminillas? Esas laminillas se ven porque en realidad está estructurado de una manera tal que deja ver esas laminillas. La unidad estructural del hueso se conoce como osteona, ¿sí? Y vamos a ver que la osteona o sistema de Haber se forman porque las fibras de colágeno se organizan en laminillas muy finitas, ¿bien? Que vamos a ver que hay distintos tipos, lo están viendo acá, pero esas laminillas, bueno, dan el aspecto laminillar del hueso, y como les decía, un sistema de Haber, van a formar un sistema de Haber que está formado por una especie de cilindro, que lo están viendo acá, así como una estructura cilíndrica, en donde vamos a tener de alguna manera una estructura con una longitud de más o menos 3 milímetros de largo, ¿sí? De 3 milímetros de largo y unos 150 micrómetros de diámetro, ¿sí? Estamos viendo acá, está la osteona o sistema de Haber, cada uno de estos, ¿sí? Que si nosotros lo ampliamos se ve el cilindro que les hablaba. Entonces ese cilindro, vamos a ver que tienen en la parte central un conducto longitudinal o conducto central, que es este que está acá, ¿sí? Ampliándolo, en ese conducto es donde se van a alojar justamente los nervios, las arterias y las venas, ¿sí? Ese conducto de Haber es en el que se encuentran esos vasos sanguíneos. El conducto de Haber, o alrededor de él,
la matriz ósea se dispone en laminillas, no sé si ustedes lo ven, que pueden estar formadas hasta por 30 laminillas concéntricas, se llaman. Estas laminillas concéntricas, ¿sí? Ustedes se fijan, son concéntricas porque todos tienen un centro en común. Entonces, el colágeno forma esas laminillas concéntricas que corren paralelas entre una laminilla y otra, ¿sí? Entre los sistemas de Haber se encuentran también laminillas de sistemas degradados que se conocen como laminillas intersticiales, ¿sí? Estas que están acá. Entre un sistema de Haber y otro están estas que son como restos de laminillas concéntricas de sistemas de Haber anteriores que han sido degradados. Eso habla también de la dinámica del hueso, de que es un tejido vivo, que se están formando y se están desintegrando estas laminillas. Los osteocitos, si ustedes se fijan, se ubican en pequeñas lagunas, que están acá, que transcurren, o sea, en las pequeñas lagunas que están entre las laminillas concéntricas, ¿ven? Acá están los osteocitos. Acá hay un osteocito, y si recuerdan la foto que les he mostrado antes, ese osteocito tenía extensiones citoplasmáticas que las transcurrían, digamos, las extendían a través de unos canalículos. Bueno, esto que ven acá, esto como pelitos, esto que ven acá, son esas extensiones que están dentro de esos canalículos. ¿Por qué? Porque estos canalículos son perpendiculares, son muy estrechos y se terminan astomosando entre ellos, ¿sí? O sea, entre los canalículos que se forman, que parten de esta laguna donde está este osteocito, y esos canalículos se anastosoman. ¿Por qué? Porque de esa se anastomosan, ¿sí? Porque esas uniones son justamente las que permiten que estos osteocitos se puedan comunicar y puedan intercambiar material. Porque la irrigación está aquí en el centro. Entonces toda esta estructura rígida, la única manera que pueden nutrirse esos canalículos es a través justamente de estos osteocitos y a través de estos canalículos, ¿sí? Les decía que en la parte central se encuentra el conducto longitudinal, que es el conducto de Haber. La matriz se dispone en forma de laminillas, que esas laminillas están formadas por fibra de colágeno. Entre esas laminillas se alojan los osteocitos en sus lagunas, y por debajo del periósteo y del endósteo, si ustedes prestan atención, esto sería el periósteo y esto sería el endósteo. Si ustedes se fijan, estas laminillas de colágeno ya no son concéntricas, sino que son justamente circunferenciales, o sea, están a la vuelta de todo el hueso, están marcando la circunferencia del hueso. Entonces, por eso forman el sistema circunferencial externo y el sistema circunferencial interno. El interno está revistiendo el endósteo y el externo está por debajo del periósteo. Bien, entonces, todas son laminillas de colágeno y es lo que le da ese aspecto laminillar al hueso maduro. Bien, hay otro sistema de canales conductores de vasos, que son los conductos de Volkmann, que comunican a los conductos de Haber entre sí y con las superficies externa e interna del hueso. Es lo que estamos viendo acá. O sea, al ser una estructura tan rígida, nosotros tenemos que asegurarnos de que los vasos sanguíneos y los nervios lleguen a todos los lugares del hueso. Lo logramos a través del conducto de Haber, que son estos, y generalmente corren en el mismo eje que el del hueso, porque así le da la disposición de las laminillas, justamente permiten, en el hueso compacto, ¿no? Permiten que cumpla su función. Y perpendicular a estos sistemas de Haber están los conductos de Volkmann, que son estos, son perpendiculares. Entonces, estos conductos de Volkmann van a hacer la comunicación entre los conductos de Haber y toda la estructura del hueso, externa principalmente, y interna. ¿Por qué? Porque acá discurren los vasos sanguíneos y acá esto está bañado por la médula sanguínea también. Entonces, todos los nutrientes se pueden tomar de acá y distribuirlo por todos estos sistemas y por los canalículos para llegar a los distintos osteocitos. Es muy importante. Yo les decía que esta disposición es paralela al eje. Eso es lo que cambia principalmente en el hueso esponjoso. Pero el hueso esponjoso sigue teniendo, o sea, el hueso esponjoso trabecular también está compuesto por laminillas, pero no con la disposición de los sistemas de Haber. Acá no se forman los sistemas de Haber. Están constituidos por ostionas que son trabeculares, que tienen la forma de un disco plano. ¿Ven? Esta es una ostiona. O sea, si nosotros cortamos una trabécula acá
y la ampliamos, vamos a ver que tiene una ostiona, pero esa ostiona ya no tiene un sistema de Haber como veíamos en el hueso compacto, sino que la ostiona es un disco que tiene aproximadamente unas 60 micras de espesor y una longitud más o menos de 600 micrómetros, ¿sí? O sea, de medio milímetro de longitud. El disco está formado aproximadamente por 20 laminillas. Nosotros veíamos que el sistema de Haber está formado, o puede estar formado hasta por 30 laminillas. En este caso está formado de hasta 20 laminillas, que son justamente estas laminillas de colágeno. Las laminillas están constituidas de la misma forma que el hueso cortical. No hay conductos de Haber y tampoco hay conductos de Volkmann. Entonces no hay vasos sanguíneos. ¿Pero por qué no hay vasos sanguíneos? ¿Por qué les parece a ustedes que no es importante la presencia de vasos sanguíneos? Y justamente el hueso esponjoso es el que está delimitando la cavidad medular. Aquí está lleno de sangre. Entonces, todos estos canalículos, están los osteocitos en sus lagunas, con los canalículos se comunican entre ellos, pero están rodeados de sangre. Entonces, todo el material puede difundir, está bañando esta estructura. Estos osteocitos tienen contacto de alguna manera con la sangre. Entonces los elementos pueden difundir de la sangre a estos lugares. No así en el hueso compacto, donde necesitamos todo un sistema por el conducto de Haber y el conducto de Volkmann para llevar la sangre al interior del hueso compacto. Espero que haya quedado claro. Es muy importante la estructura. Acá, para que repasemos de vuelta cómo es, nosotros tenemos un hueso trabeculado, o sea, también hay ostiona, o sea, ojo con confundirse con eso. Las ostionas están en el hueso maduro. ¿Por qué? Porque la ostiona es una estructura laminillar y el hueso maduro es el hueso laminillar. O sea, hay laminillas. ¿De qué? De colágeno principalmente. Esas laminillas sí va a cambiar cómo se disponen en un hueso compacto y en un hueso esponjoso. En el hueso compacto forman la ostiona con sistema de Haber. En el hueso trabecular forman una ostiona sin sistema de Haber, ¿sí? Acá está ampliada, donde ven incluso osteoblastos, ven los osteoclastos, los osteocitos, la laguna donde están los osteocitos, ¿sí? Y esto es una trabécula. Todas estas son trabéculas. Si lo cortamos se ve de esta manera. Hay algo que me parece muy importante que ustedes tienen que averiguar, es tarea para la casa, ¿qué son las fibras de Sharpey? ¿Sí? ¿Qué importancia y qué función tienen las fibras de Sharpey en el hueso? Es algo que ustedes lo tienen que averiguar y se puede ser una pregunta de parcial o de examen final. Es muy importante que lo sepan. Vamos a ver ya algunas microfotografías de hueso. Por ejemplo, este es un hueso compacto en donde ven justamente el conducto de Haber central, ven las lagunas donde están los osteocitos, ven un conducto perforante de Volkmann. Acá hay otro, porque acuérdense que estos son perpendiculares al conducto de Haber, entonces depende de cómo uno haga el corte, ¿sí? Si nosotros justamente cortamos por acá, así, vamos a ver solamente el conducto central de Haber. Pero si cortamos por acá, vamos a ver el conducto de Haber y el conducto de Volkmann. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Es muy importante que ustedes interpreten la imagen, ¿sí? Están las laminillas, están estas intersticiales que son como resabios de ostionas que se han desintegrado, ¿sí? Tenemos el sistema circunferencial externo, el sistema circunferencial interno, ¿sí? Esta es la parte externa del hueso, este es el periósteo y este es el endosteo. Acá tienen otra observación donde ven los conductos de Volkmann, ven cómo comunican, y esto permite que la sangre llegue a todo el hueso, ¿bien? Y los nervios también. Esto es una ostiona, miren qué linda que está, cómo se ven los canalículos, cómo se ven las lagunas con los osteocitos, el conducto central, el sistema intersticial, ¿sí? de ostionas antiguas. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que es muy importante y que tiene que ver con la embriología, ¿sí? Que son los tipos de osificación. Ustedes van a ver que existen dos tipos de osificaciones. Una que se conoce con el nombre de intramembranosa y otra que se conoce como el nombre de endocondral. Ambos tipos, el tipo de hueso que se forma es el primario. Eso es fundamental, porque estamos hablando del embrión, del feto. Entonces,
Ya sea por una osificación intramembranosa o por una osificación endocondral, siempre se va a obtener un hueso primario, bien, o sea, inmaduro. Después se va a mineralizar. Por ejemplo, si nosotros miramos una sección de una mandíbula, o sea, si cortamos una mandíbula de un feto, en este caso, bueno, es de un cerdo, de un chancho, vamos a ver que esta se forma por osificación intramembranosa. Se llama así porque se produce en el interior de una membrana de tejido conectivo, o sea, es como una bolsita de tejido conectivo en donde las células empiezan, es como una bolsita, un saco, donde esas células que están formando la pared de la bolsa se empiezan a diferenciar en células óseas. Entonces, hacia el interior de esa bolsa. Entonces, por eso esa osificación se conoce como intramembranosa, en el interior de una membrana. ¿Sí? Esto se produce en huesos como el frontal, el parietal, una parte del occipital también por osificación intramembranosa. O sea, tiene que ver con huesos generalmente planos, ¿sí? El temporal, el maxilar, la mandíbula también, ¿sí? Ustedes si se fijan están viendo por un lado un tejido donde tenemos el mesénquima típico, ¿sí? Donde ven M es un tejido mesenquimático típico, ¿ven? Después ven una matriz ósea, esto ya es matriz ósea, acá van siguiendo lo que es B, es de hueso, es matriz ósea, acá está como más ampliado, ¿sí? Yo lo que les diga, la M es mesénquima, están viendo un mesénquima. Esto es un vaso sanguíneo, ¿sí? Esto es mesénquima, es un vasito sanguíneo, esto es hueso, esto ya es un hueso que se ha formado. Los osteoblastos, por ejemplo, estos son osteoblastos, ¿ven? Osteoblastos, acá, todos estos son osteoblastos que están mineralizando, están formando el hueso, ¿ven? Osteoblastos. Este es el periósteo, o sea que este del lado de la parte externa del hueso. Entonces, tenemos toda esta célula mesenquimática. Si ustedes se fijan, tenemos como en este sector es un mesénquima, pero ya un mesénquima más condensado. Es decir, es donde ya las células se han dividido mucho y las células están dando lugar a los osteoblastos para formar los osteocitos y luego formar la matriz. Entonces, estas áreas de tejido mesenquimático condensado, el CM, que están viendo acá, ven que es parecido a esto, pero como con más células, ese tejido mesenquimático condensado está adyacente a capas de nuevos osteoblastos, porque de ahí se originan esos osteoblastos. ¿Ven? Esta es la capa de osteoblastos que vienen de esto. Entonces, algunos osteoblastos ya han secretado matriz de hueso. ¿Sí? Esas matrices, esa estructura de hueso que se ha formado, lo que está en B, está rodeado por los osteoblastos. Muy bien, ¿ven? Se ven acá perfectos esos osteoblastos. Entre estas delgadas regiones de hueso nuevo hay áreas con pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Ustedes, hay vasos, acá hay vasos, porque tienen que nutrir toda esta estructura. La osificación endocondral, en realidad, requiere ya de una estructura previa, un molde previo de cartílago. Por eso viene de endocondral. Endocondral es cartílago, para que ustedes no se equivoquen. La intramembranosa, las células pasan de células de mesénquima a células de hueso. En cambio, aquí en la endocondral se forma un cartílago y después aparecen las células del hueso. Entonces el cartílago da la forma al hueso y ese hueso se mineraliza. Básicamente la osificación endocondral se da en dos procesos. En el primero, el cartílago hialino se modifica, hay una hipertrofia, ven que hay un cartílago, eso es importante. Yo les decía que el cartílago hialino es el más abundante en los fetos, justamente porque se forma el cartílago hialino como molde de los huesos del feto que se forman por osificación endocondral. Prácticamente todos los huesos de nuestro cuerpo se forman por osificación endocondral. Entonces, todo el esqueleto fetal en su comienzo es tejido hialino, prácticamente todo, ¿sí? Menos lo que se forma en los huesos que se forman por intramembranosa que ya hemos visto antes. Entonces, hay una hipertrofia de ese cartílago
o sea, los condrocitos se dividen un montón, se empieza a reducir después la matriz cartilaginosa en ese cartílago hialino y se reduce de tal manera que queda como limitada a tabiques muy finitos, ¿sí? Y luego los condrocitos, una vez que se ha producido ese rearreglo del cartílago, los condrocitos mueren por apoptosis. Entonces, cuando llegan los vasos sanguíneos a esa zona, a esas proximidades, llegan las células también de la sangre y llegan las células osteogénicas, ¿sí? Que estaban en el tejido conectivo adyacente a ese cartílago. Entonces, esas células osteogénicas van a invadir los espacios que estaban antes ocupados por los condrocitos, una vez que esos condrocitos han muerto, y esas células son las que se van a diferenciar después en los osteoblastos y van a empezar a depositar matriz ósea sobre esos tabiques delgados de cartílago calcificado, ¿sí? Entonces, el cartílago hialino, los condrocitos se dividen, se hipertrofia, la estructura del cartílago cambia, toda la matriz se circunscribe a pequeñas trabéculas o pequeñas espículas muy delgaditas, tabiques muy delgaditos que se van a calcificar. Cuando se calcifican esos tabiques mueren los condrocitos, llegan las células osteoprogenitoras, llegan los osteoblastos y sobre esos tabiques calcificados que son los restos del cartílago hialino empiezan a depositar los minerales para mineralizar el hueso. Entonces esos tabiques en realidad sirven como punto de apoyo a la osificación, pero no quiere decir que esa calcificación que se ha dado cuando el cartílago existía sea un proceso de mineralización, ¿no? Eso está bien. Entonces, al final del primer trimestre, la mayoría de nuestros huesos empiezan a formar lo que se llama un collarete o un collar óseo debajo del pericondrio alrededor de la mitad del hueso, ¿sí? Entonces, ese proceso de osificación que les digo endocondral se da principalmente a mitad del hueso, donde se forma ese collarete, ese collar óseo, y causa la hipertrofia de los condrocitos que les hablaba. Entonces, desde ahí empieza a expandirse la diferenciación y la osificación de ese cartílago. Aquí el osteoide es depositado por los nuevos osteoblastos, ¿sí? Eso siempre pasa así. Y experimenta la calcificación y luego es remodelado como un hueso compacto. Pero siempre también se forma un hueso primario. Más o menos cuando se da el nacimiento, los centros de osificación secundarios comienzan a desarrollarse mediante un proceso similar en las epífisis del hueso. O sea, esto cuando ya nace en las epífisis del hueso empieza a darse este proceso que habíamos hablado al principio, ¿sí? De que el cartílago, porque fíjense que en el nacimiento todavía sigue teniendo cartílago en las epífisis. Entonces, esa epífisis en parte se tiene que osificar y lo hace por osificación endocondral de la misma manera que se ha hecho esta zona. Sí va a quedar restringido, acuérdense, a una pequeña porción, o sea, los dos centros de osificación, tanto el primario que se ha dado acá como los secundarios que se dan acá en las epífisis, tienden a unirse, pero no se terminan de unir por completo porque tienen que quedar la famosa placa epificiaria, que es la que permite el crecimiento del hueso, que más o menos está activa hasta los 25 o 27 años de edad. Entonces, eso sigue siendo un cartílago, y ese cartílago va a permitir que ese hueso pueda seguir creciendo, ¿sí? Se va a mineralizar cuando ya se alcance la estatura, la final del individuo, que es más o menos hasta los 27 años, 25 años, por supuesto se puede producir antes también. Pero espero que haya quedado claro, o sea, hay una osificación, un centro primario de osificación en donde se da todo este proceso que les he hablado, y luego ese centro de osificación primario avanza hacia los extremos, y en los extremos, en las epífisis, se empieza a dar un centro de osificación secundario, donde se dan estos mismos cambios acá, se capilariza, llegan los osteoblastos, empiezan a mineralizar el hueso, hasta que mineralizan, dejando solamente esta porción de cartílago. Con el tiempo se termina mineralizando todo y el hueso adquiere ya el tamaño final. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase, espero que se haya entendido y como siempre les recomiendo que complementen esta clase guía con lo que ustedes tienen en los prácticos y con la bibliografía sugerida en el programa. Nos encontramos en la siguiente clase.